Perfecto, le dije a mi nuera, Tiffany, cuando anunció que 25 miembros de su familia vendrían a pasar la Navidad en mi casa. Yo me voy de vacaciones. Ustedes pueden cocinar y limpiar. Yo no soy la sirvienta. Su cara se puso pálida como si hubiera visto un fantasma. Pero lo que no sabía era que la verdadera sorpresa apenas comenzaba. Me llamo Margaret, tengo 66 años. Y desde hace 5 años me han tratado como empleada en mi propio hogar. Todo empezó cuando mi hijo Kevin se casó con esa mujer. Desde el primer día, Tiffany decidió que yo era su trabajadora personal. Margaret, tráeme café. Margaret, limpia esto. Margaret, cocina para mis invitados. Y yo, como una tonta, siempre obedecía. Pensé que así podía mantener unida a mi familia, pero había llegado a mi límite. Ese martes de diciembre, Tiffany entró a mi cocina como siempre, sin tocar, con esa sonrisa falsa que tanto detestaba. Llevaba un vestido rojo ridículamente caro, seguramente pagado con el dinero de mi hijo. Sus tacones resonaban en mis azulejos como martillitos sobre mi última paciencia. Margaret, dijo con ese tono condescendiente que reservaba solo para mí, tengo noticias maravillosas. Toda mi familia viene a pasar la Navidad aquí. Son solo 25 personas. ¿Solo 25? Como si fuera poca cosa. Como si yo fuera una máquina para cocinar y limpiar. Vi la malicia en sus ojos mientras desplegaba su plan. Se acomodó en mi silla, cruzó las piernas y empezó a enumerar como si estuviera leyendo la lista del súper. Ya hablé con mi hermana Valeria, mi prima Evelyn, mi cuñado Marco, mi tío Alejandro. Todos vienen. Mis sobrinos, los hijos de Valeria, también. Será una Navidad perfecta. Hizo una pausa dramática, esperando mi reacción de siempre, ese pánico que tanto disfrutaba. Por supuesto, tú te encargarás de todo, la comida, la limpieza, servir la mesa. Sus palabras me cayeron como bofetadas. Recordé todas las veces que cociné para sus amigos mientras ella se llevaba el crédito. Todas las veces que limpié sus fiestas mientras dormía hasta tarde. Todas las veces que me hicieron invisible en mi propia casa. Necesitaremos por lo menos 3 pavos, siguió diciendo, ignorando mi silencio. Y ese pay de chocolate que tú haces. Ah, y tendrás que decorar toda la casa. Quiero que se vea perfecta para las fotos de Instagram. Esperaba mi típico sí, Tiffany. Pero esta vez fue distinto. Algo dentro de mí se había roto para siempre. La miré directo a los ojos con una calma que hasta a mí me sorprendió. Perfecto, repetí, viendo cómo su sonrisa empezaba a desvanecerse. Será una Navidad perfecta para ustedes, porque yo no estaré aquí. El silencio fue sepulcral. Tiffany parpadeó varias veces como si no hubiera escuchado bien. Abrió la boca, pero no le salió palabra alguna. Sus tacones dejaron de sonar de golpe. Como que no vas a estar aquí, alcanzó a decir con la voz temblorosa, enderezándose en la silla mientras su porte perfecto se derrumbaba. Exactamente lo que escuchaste. Me voy de vacaciones. Ustedes cocinarán, limpiarán y se atenderán solos. Yo no soy su empleada. Vi cómo la sangre se le bajaba de la cara. Sus manos temblaban, la taza que sostenía tintineaba contra el platito. Por primera vez en 5 años, Tiffany se quedó sin palabras. Pero, Margaret, balbuceó. Ya le dije a todos que vinieran. Todo está planeado. No puedes hacerme esto. Claro que puedo. Es mi casa. Esas 4 palabras cayeron como bomba en la cocina. Tiffany abrió los ojos como platos, su expresión pasó del shock a la indignación. Se levantó de golpe, sus tacones golpeando otra vez, pero ahora con desesperación. Esto es absurdo. Kevin no va a permitirlo. Kevin puede opinar lo que quiera, pero la decisión ya está tomada. Por primera vez, yo tenía el control. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que mi decisión no era improvisada. Lo había planeado durante meses, y tenía mis razones. Razones que pronto los dejarían a todos sin habla. El rostro de Tiffany cambió del desconcierto a la furia en segundos.
Sus mejillas se encendieron y sus ojos se afilaron como los de una víbora a punto de atacar. Ella dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal como siempre hacía cuando quería intimidarme. ¿Sabes qué, Margaret? Siempre supe que eras egoísta. Pero esto ya es el colmo. Su voz se volvió venenosa, cada palabra cargada de desprecio. Mi familia viene desde lejos, algunos hasta del extranjero, ¿y vas a arruinarles la Navidad por un capricho? ¿Un capricho? 5 años de maltrato, humillaciones y abuso emocional, ¿y lo llamaba un capricho? Sentí la rabia subir por mi pecho, pero me mantuve serena. Después de tanto tiempo siendo su víctima, había aprendido a controlar mis emociones. Ese no es mi problema, respondí con una calma que la descolocó todavía más. Debiste consultarme antes de invitar a 25 personas a mi casa. A nuestra casa, chilló, perdiendo por completo la compostura. Kevin es tu hijo. Esta casa algún día será nuestra. Ahí estaba. La verdad que siempre había flotado en el aire, pero nunca se había dicho en voz alta. Tiffany no me veía como familia, me veía como un obstáculo temporal antes de quedarse con todo lo que yo había construido con años de trabajo y sacrificio. Interesante perspectiva, murmuré, viendo cómo sus pupilas se dilataban de pánico al darse cuenta de lo que había confesado. Muy interesante. En ese momento escuché llaves en la puerta principal. Kevin había llegado del trabajo. Tiffany corrió hacia él como niña quejándose con su papá, sus tacones repicando con urgencia desesperada. Kevin, Kevin. Tu mamá se volvió loca. Dice que no va a ayudar con la Navidad. Que se va a ir de vacaciones y nos va a dejar solos con toda mi familia. Escuché sus voces apagadas desde la sala. Tiffany hablaba rápido, con tono dramático y cortante. Kevin murmuraba respuestas que no alcancé a entender. Después de unos minutos, sus pasos se acercaron a la cocina. Mi hijo apareció en el marco de la puerta, con el traje arrugado después de un día en la oficina, la cara cansada pero con gesto molesto. Detrás de él, Tiffany lo seguía como sombra, con los brazos cruzados y una expresión triunfal. Claramente esperaba que él me pusiera en mi lugar. Mamá, empezó Kevin con ese tono condescendiente que había adoptado desde que se casó. Tiffany me contó tu decisión. ¿No crees que estás exagerando un poco? ¿Exagerando? Mi propio hijo me llamaba exagerada por negarme a ser la sirvienta de su esposa. Sentí que algo frío y duro se asentaba en mi estómago. Algo que llevaba meses creciendo se cristalizó en ese instante. No, Kevin. No estoy exagerando. Estoy siendo clara. Pero mamá, es Navidad. Es tiempo de familia. Tiffany ya invitó a todos. No podemos cancelar ahora. Yo no dije que cancelaran. Dije que yo no estaré aquí. Tiffany dio un paso al frente, poniéndose entre Kevin y yo como una barrera humana. ¿Ves lo que te digo? Está totalmente irracional. ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué les voy a decir? Decirles la verdad, respondí tranquila. Que asumiste que yo sería tu empleada sin consultarme y estabas equivocada. Kevin suspiró hondo, pasándose la mano por el cabello como hacía siempre que se frustraba. Mamá, sé razonable. Sabes que Tiffany no puede cocinar para 25 personas sola. ¿Y por qué no?, le repliqué. Yo he cocinado para sus fiestas durante años. Ya es hora de que aprenda. Pero yo trabajo, protestó Tiffany. No puedo pedir días libres para cocinar. Mi carrera es importante. ¿Su carrera? Un empleo de medio tiempo en una boutique, seguramente conseguido gracias a las conexiones de Kevin. Pero claro, su carrera era más importante que mi tiempo, mi energía y mi dignidad. Entonces contraten un banquetero, sugerí con una sonrisa dulce. Hay muchísimas opciones excelentes en la ciudad. Y el catering cuesta una fortuna, exclamó Kevin. ¿Por qué gastar miles de dólares cuando tú puedes? Se detuvo en seco, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. Cuando yo lo puedo hacer gratis, terminé por él. Como siempre. Como la empleada que creen que soy. El silencio se extendió entre nosotros como una grieta que se hacía cada vez más grande.
Tiffany y Kevin se miraron con nerviosismo, como si intentaran encontrar la manera de manipularme para que cediera. Mira, mamá, dijo Kevin finalmente, adoptando un tono más suave. Sé que has estado un poco sensible últimamente. Quizá estás pasando por cambios hormonales. ¿Cambios hormonales? ¿En serio? Me estaba reduciendo a una mujer histérica y menopáusica. La furia que había estado conteniendo empezó a hervir bajo la superficie, pero logré mantener mi voz firme. Aquí no hay nada hormonal, Kevin. Se trata de algo muy claro, respeto. Y en 5 años, ni tú ni tu esposa me han mostrado ninguno. Eso no es cierto, protestó Tiffany. Siempre te hemos tratado bien. Eres parte de la familia. ¿La parte de la familia que sirve, limpia y cocina mientras ustedes se divierten? ¿La parte que nunca es consultada, pero siempre debe obedecer? Kevin se acercó y me puso una mano en el hombro, como solía hacerlo de niño cuando quería algo. Pero ya no era ese niño dulce que yo había criado. Era un hombre que, durante 5 años, había elegido a su esposa por encima de su madre en cada conflicto. Está bien, mamá. Entiendo que estás molesta, pero piénsalo. Es solo una semana. Después de Navidad todo vuelve a la normalidad. ¿Normalidad? ¿Esa normalidad donde yo era invisible salvo cuando me necesitaban? ¿Donde mis sentimientos no importaban mientras su vida fuera cómoda? ¿Donde mi casa había dejado de ser mi refugio para convertirse en su hotel personal? No, Kevin. Las cosas no van a volver a la normalidad, porque mañana me voy. Ambos se quedaron paralizados. Tiffany fue la primera en reaccionar, su voz subió un tono entero. Mañana. Mañana. Así es, confirmé, disfrutando del pánico que empezaba a reflejarse en sus ojos. Ya tengo todo arreglado. Lo que ellos no sabían era que en verdad tenía todo planeado, solo que no de la forma que se imaginaban. Esto es una locura, chilló Tiffany, con los ojos muy abiertos mientras caminaba de un lado a otro por mi cocina como un animal enjaulado. No puedes irte mañana. Es imposible. Mi familia llega en 3 días. Pues debiste pensarlo antes de dar por hecho que yo sería tu empleada, respondí con tono sereno mientras lavaba mi taza de café. Cada movimiento estaba calculado para mostrar que sus dramatismos no me afectaban. Kevin solo se quedó ahí, cambiando nerviosamente de un pie al otro, claramente dividido entre apoyar a su esposa histérica o tratar de razonar conmigo. Sus ojos iban de una a otra como si estuviera viendo un partido de tenis tenso. Mamá, por favor, murmuró al fin. Al menos dinos a dónde vas. ¿Cuándo regresas? Voy a visitar a mi hermana en Miami, mentí con naturalidad, sorprendiéndome a mí misma de lo fácil que salió. Volveré después de Año Nuevo. La mentira fluyó tan suave que hasta me sorprendió. Pero era necesaria. No podían saber mis planes reales. Todavía no. ¿Después de Año Nuevo? Tiffany casi se atragantó con sus propias palabras. ¿Pero qué vamos a hacer? Ya le dije a todos que vinieran. Mi tío Alejandro ya compró sus boletos de avión desde Miami. Valeria canceló sus planes. Marco pidió vacaciones en el trabajo. Esos son sus problemas, no los míos. Vi cómo la desesperación empezaba a reemplazar la furia en el rostro de Tiffany. Sus manos perfectamente cuidadas temblaban mientras se aferraban a la barra de mármol, los nudillos blancos de la presión. Margaret, su voz cambió de golpe, empalagosa y manipuladora. Sabes, siempre te he visto como una segunda madre. Eres tan importante para mí, para nosotros. No puedes abandonarnos así. Ahí estaba, el cambio de táctica, de la furia al chantaje emocional. Esa jugada ya la había visto muchas veces, pero ahora ya no tenía efecto en mí. Si de verdad me consideraras una madre, no me tratarías como sirvienta. Pero no te trato como sirvienta. Yo solo pensé que disfrutabas cocinar para la familia. Que te gustaba sentirte útil. Útil. Esa palabra me atravesó como una daga. Durante 5 años había creído que ser útil era mi manera de mantener la paz, de asegurar un lugar en la vida de mi hijo.
Pero ahora entendía que ser útil solo me había convertido en una sombra dentro de mi propia casa. ¿Sabes qué, Tiffany? Tienes razón. Si me gusta sentirme útil. Por eso, voy a ser útil, para mí misma. Por primera vez en años. Kevin volvió a intervenir, la frustración marcada en cada línea de su rostro. Mamá, esto no es justo. Sabes que no tenemos dinero para contratar un banquetero para 25 personas. El depósito del nuevo departamento se llevó todos nuestros ahorros. ¿Un nuevo departamento? Era la primera vez que escuchaba algo así. Entrecerré los ojos mientras procesaba la información. ¿Desde cuándo planeaban mudarse? ¿Y por qué no me lo habían dicho? ¿Qué nuevo departamento? Pregunté con una curiosidad peligrosa en la voz. Tiffany y Kevin se miraron con culpa. Esa mirada que compartes cuando revelas sin querer un secreto. Pues, empezó Kevin, bajando la vista hacia sus zapatos. Íbamos a decírtelo después de las fiestas. Encontramos un lugar increíble en el centro. 3 recámaras, vista al mar, gimnasio en el edificio. Suena caro, observé, manteniendo el tono neutral aunque mi mente iba a 1000 por hora. Pues sí, pero vale la pena la inversión. Y no te preocupes, no nos vamos tan lejos. Solo a 30 minutos de aquí. 30 minutos. Lo suficientemente cerca para seguir usando mi casa como su restaurante personal, pero lo bastante lejos para tener su privacidad. ¡Qué conveniente! ¿Y cómo piensan pagarlo?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. El rostro de Tiffany se iluminó de pronto, como si hubiera encontrado la solución perfecta a todos nuestros problemas. Por eso es tan importante que tengamos una Navidad perfecta. Mi tío Alejandro es muy generoso cuando lo impresionan. Y mi cuñado Marco tiene conexiones en bienes raíces. Si todo sale bien, podrían ayudar a Kevin con el negocio. Ahí estaba. La verdadera razón detrás de la gran celebración navideña. No se trataba de familia ni de tradición. Se trataba de dinero, de impresionar a los parientes adinerados para obtener favores financieros. Y yo era la pieza clave de su plan de manipulación. Ya veo, murmuré, dejando que el silencio pesara mientras ambos esperaban mi respuesta. Así que necesitan que la Navidad sea perfecta para impresionar a la familia rica. Exacto, exclamó Tiffany, aliviada de que por fin entendiera la gravedad del asunto. Sabía que lo entenderías. Eres tan lista, Margaret. Siempre sabes qué es lo correcto. Lo correcto. Durante 5 años, lo correcto había sido sacrificar mi comodidad, mi tiempo, mi dignidad, para hacerles la vida más fácil. Pero ahora tenía una perspectiva completamente distinta de lo que significaba hacer lo correcto. Tienes razón, Tiffany. Sé perfectamente cuál es lo correcto. Por eso mi decisión sigue en pie. Mañana me voy. La esperanza se esfumó de sus rostros como agua derramada. Tiffany comenzó a respirar con rapidez, al borde de un ataque de pánico. No puedes hacer esto. No puedes arruinar nuestro futuro por un berrinche. No es un berrinche. Es una decisión bien pensada. ¿Y qué va a pensar mi familia cuando lleguen y no haya nadie que los reciba? ¿Qué van a decir cuando vean que no hay comida preparada? Van a pensar que su sobrina los invitó sin tener la capacidad de ser anfitriona, y tendrán toda la razón. Kevin se acercó, su desesperación ya palpable. Mamá, por favor. Si de verdad necesitas unas vacaciones, podemos posponerlas. Después de Año Nuevo, te puedes ir a donde quieras. El tiempo que quieras. Nosotros pagamos el viaje, el hotel, todo. ¿Pagarían mi viaje? ¿Con qué dinero? Si apenas acababan de decir que el depósito del departamento los había dejado sin ahorros. Pero ya no importaba. Su oferta llegaba 5 años demasiado tarde. La oferta es tentadora, Kevin, pero mi decisión está tomada. Esto es chantaje emocional, explotó Tiffany, dejando caer por completo su máscara de dulzura. Estás usando nuestra situación para manipularnos. Chantaje emocional. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión involuntaria. Porque si negarme a ser su empleada gratuita era chantaje emocional, entonces ¿qué habían estado haciendo ellos durante 5 años?
¿Sabes qué es chantaje emocional, Tiffany? Es hacerme sentir culpable cada vez que no quiero cocinar para tus amigos. Es decirme que una buena suegra siempre pone a la familia primero cuando me niego a limpiar después de sus fiestas. Es asumir que mis planes no importan porque estoy jubilada y no tengo nada mejor que hacer. Cada palabra era una bala que daba en el blanco. Los vi estremecerse ligeramente con cada acusación porque sabían que era verdad. Todo era verdad. Eso no es lo mismo, balbuceó Tiffany, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. Tienes razón. No es lo mismo. Porque lo que ustedes han hecho es mucho peor. Han dado por sentada mi generosidad durante años. La cocina se llenó de un silencio tenso. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador, la respiración entrecortada de Tiffany. Pero lo que escuchaba con más claridad era el sonido de mi propia libertad acercándose. Porque mañana todo cambiaría, y ellos no tenían idea de cuánto. Esa noche, mientras Tiffany y Kevin seguían discutiendo en voz baja en la sala, me encerré en mi cuarto y saqué la laptop. Era hora de poner en marcha la segunda fase de mi plan. Un plan que llevaba meses cocinándose, desde que descubrí algo que cambió por completo mi perspectiva sobre mi querida nuera. 3 meses antes, mientras tontamente limpiaba la oficina de Kevin en casa, había encontrado una carpeta olvidada entre sus papeles, llena de estados de cuenta, correos impresos y documentos legales. Al principio pensé que eran papeles de trabajo, pero algo me llamó la atención. El nombre de Tiffany aparecía una y otra vez en transacciones que no entendía. Esa noche, después de que se fueron a dormir, regresé a la oficina y revisé todo meticulosamente. Lo que encontré me heló la sangre. Tiffany había estado gastando dinero que no tenían, mucho dinero. Tarjetas de crédito a nombre de Kevin de las que él no sabía nada, préstamos personales usando la casa como garantía, y compras compulsivas en tiendas de lujo que sumaban más de $50,000 en deudas. Pero eso no era todo. También encontré correos donde Tiffany hablaba con sus amigas sobre cómo manipular a Kevin para que no descubriera sus gastos, cómo mantenerlo distraído mientras ella seguía comprando, y lo más escalofriante de todo. Una cadena de mensajes donde planeaba convencerlo de vender la casa para invertir en su futuro juntos. Mi casa. La casa en la que yo había vivido durante 30 años. La casa que había pagado con mi trabajo, mis ahorros, mis sacrificios. Tiffany quería que Kevin la vendiera para pagar sus deudas de compras compulsivas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, procesando la traición, la manipulación, el engaño. Pero junto con la devastación, algo más empezó a crecer en mí, una determinación fría y calculada de protegerme. Al día siguiente, inicié mi propia investigación en silencio. Contraté a un detective privado, un hombre discreto que mi abogado me había recomendado años atrás. Le pedí que siguiera todas las actividades financieras de Tiffany. Lo que descubrimos era aún peor de lo que imaginaba. No solo era una compradora compulsiva, sino que además había mentido sobre su trabajo. Esa importante carrera en la boutique era solo de medio tiempo y apenas ganaba el salario mínimo, aunque le decía a Kevin que ganaba 3 veces más. ¿De dónde salía entonces el dinero para sus gastos personales? De las tarjetas de crédito secretas, por supuesto. Y había más. Tiffany había estado diciendo a sus familiares que éramos mucho más ricos de lo que en realidad éramos. Les había contado que Kevin tenía un negocio próspero, que yo tenía una fortuna considerable, que nuestra casa valía el doble de su precio real. Puras mentiras para mantener su imagen de mujer exitosa y bien casada. Ahora, mientras miraba la pantalla de mi laptop en la quietud de mi cuarto, sonreí por primera vez en meses. Porque ya había tomado medidas que ellos ni siquiera podían imaginar. Primero, moví todos mis ahorros a una nueva cuenta en otro banco, una cuenta de la que Kevin no tenía idea y a la que jamás tendría acceso. Luego, consulté con mi abogado cómo proteger la escritura de la casa. Resultó que había formas legales muy efectivas para asegurarme de que nadie pudiera obligarme a venderla. Pero mi jugada maestra había sido contactar directamente a la familia de Tiffany. No a todos, solo a los que realmente importaban: su tío Alejandro, el exitoso empresario de Miami, su cuñado Marco, el agente de bienes raíces que supuestamente los iba a ayudar, y su hermana Valeria.
que trabajaba en finanzas y tenía una reputación impecable. Les envié correos muy educados presentándome como la suegra preocupada de Tiffany. Les dije que me angustiaba la delicada situación financiera de la joven pareja y que quería pedirles consejo para poder ayudarlos. Por supuesto, por accidente, adjunté algunos de los estados de cuenta más alarmantes que había encontrado. Las respuestas fueron inmediatas. Alejandro estaba furioso por haber sido engañado sobre la verdadera situación de Tiffany. Marco canceló de inmediato cualquier plan de apoyo financiero. Valeria estaba tan indignada que amenazó con venir personalmente a poner en orden la vida de su hermana menor. Pero lo mejor de todo era que ninguno de ellos le había dicho nada a Tiffany todavía. Estaban esperando la reunión navideña para confrontarla en persona. Una reunión que ahora estaría sin la anfitriona que esperaban, sin la comida prometida, y sin el ambiente festivo que Tiffany había pintado con sus mentiras. Mi celular vibró con un mensaje. Era de Alejandro. Señora Margaret, después de revisar los documentos que nos envió, mi familia y yo hemos decidido llegar un día antes de lo planeado. Queremos hablar con Tiffany sobre algunos asuntos importantes antes de la celebración. ¿Sería posible que nos reciba la mañana del 23? ¿La mañana del 23? Justo cuando estaría preparando mis maletas para mi supuesto viaje a Miami. ¡Qué coincidencia tan perfecta! Respondí de inmediato. Por supuesto, Alejandro, será un placer recibirlos. Sin embargo, debo informarle que ese mismo día saldré de viaje, así que Tiffany y Kevin serán sus anfitriones. Su contestación llegó en segundos. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesitamos. Cerré la laptop y me recosté en la cama, sonriendo en la oscuridad. Durante 5 años había sido la víctima silenciosa, la suegra sumisa, la empleada gratuita. Pero todo ese tiempo estuve observando, aprendiendo, entendiendo cómo funcionaban realmente mis queridos familiares políticos. Tiffany se creía tan lista, tan manipuladora, tan astuta. Pero había subestimado gravemente a la mujer mayor que recogía sus desastres. Asumió que mi edad y mi aparente mansedumbre significaban que yo era indefensa. A la mañana siguiente, mientras ella aún dormía, yo estaría empacando mis maletas. No rumbo a Miami, como les había dicho. Mi verdadero destino era un hotel de lujo a solo 1 hora de distancia, donde ya tenía reservada una suite con vista al mar por 2 semanas. Desde ahí tendría asiento de primera fila para presenciar el derrumbe del pequeño reino de mentiras que Tiffany había construido. Vería cómo su familia descubría sus engaños. Vería cómo Kevin por fin abría los ojos a la mujer con la que se había casado. Vería cómo su mundo perfectamente manipulado se desmoronaba pedazo a pedazo. Y lo mejor de todo, no tendría que mover un dedo para que sucediera. Tiffany había cavado su propia tumba con años de mentiras y engaños. Yo solo le quité la pala de las manos y le mostré a su familia dónde mirar. Afuera, escuchaba que la discusión en la sala finalmente había terminado. Pasos en las escaleras, puertas cerrándose, el silencio tenso de una casa llena de conflictos no resueltos. Pero esa noche dormí profundamente. Por primera vez en 5 años, dormí con la sonrisa de quien sabe que la justicia, aunque tarde, siempre llega. A las 6 de la mañana, mi despertador sonó como un himno de libertad. Me levanté con una energía que no sentía en años. Me di una ducha tranquila y empecé a empacar. Cada prenda que doblaba era un paso hacia mi independencia. Cada objeto que guardaba era una declaración silenciosa de que ya no era la empleada de nadie. Tiffany y Kevin seguían dormidos. Podía escuchar su respiración profunda desde el pasillo mientras bajaba las escaleras con mis maletas. Había dejado una nota sobre la mesa de la cocina, junto a las llaves de repuesto de la casa. Breve pero precisa. Decidí salir antes de mi viaje. La casa está en sus manos. Disfruten su perfecta Navidad. Margaret. Lo que la nota no decía era que había hecho algunos arreglos extra antes de irme, como vaciar por completo la despensa y el refrigerador. Al fin y al cabo, si iban a recibir a 25 personas, era hora de que aprendieran a hacerse responsables de comprar comida. También guardé toda mi vajilla fina, mis manteles elegantes y mis adornos navideños en mi recámara. Si querían impresionar a la familia rica, tendrían que conseguir lo suyo.
Mi toque final había sido cancelar el servicio de limpieza que venía 2 veces por semana, servicio que yo pagaba pero del cual Tiffany siempre se llevaba el crédito por tener la casa impecable. A partir de ahora, ella sabría lo que significaba realmente mantener un hogar limpio. El taxi llegó puntual a las 7 de la mañana. Mientras el chofer subía mis maletas, miré por última vez la casa donde había vivido 3 décadas. Una casa que fue mi santuario, luego mi prisión, y que ahora volvería a ser mi fortaleza. Porque aunque me iba temporalmente, seguía siendo mi casa y pensaba recuperarla por completo. El hotel donde me registré era todo lo que había soñado durante mis años de servidumbre forzada. Una suite amplia con vista al mar. Servicio a la habitación las 24 horas. Y lo más importante, un silencio absoluto. Nadie gritándome desde la cocina. Nadie esperando que apareciera con café recién hecho. Nadie asumiendo que mi tiempo no tenía valor. Mi celular empezó a sonar a las 10:47 de la mañana. Kevin, por supuesto. Mamá, ¿dónde estás? Encontramos tu nota, pero, ¿por qué te fuiste tan temprano? Su voz sonaba confundida, aún adormilada. Seguramente acababa de descubrir la despensa vacía y que no había nadie para preparar su desayuno de fin de semana. Buenos días, Kevin. Decidí que no tenía caso prolongar lo inevitable. Ustedes tienen mucho por hacer para prepararse, y yo estoy disfrutando mucho de mi descanso. Pero, mamá, esto fue muy repentino. Tiffany está, bueno, bastante alterada. ¿Alterada? Qué forma tan diplomática de decir que estaba teniendo un ataque de pánico al darse cuenta de que tendría que hacerse cargo de su propia vida. Estoy segura de que lo resolverá perfectamente. Después de todo, ella es una mujer muy capaz. Hubo una larga pausa. Alcancé a escuchar voces de fondo. Tiffany hablaba en un tono rápido e histérico. ¿Al menos podrías decirnos dónde estás en caso de una emergencia? Estoy segura y en un buen lugar. Eso es todo lo que necesitan saber. Mamá, por favor. Sé que estás enojada, pero esto es extremo. La familia de Tiffany llega en 2 días y no sabemos cómo. Kevin lo interrumpí con firmeza. Tienes 32 años. Tiffany tiene 29. Son adultos completamente funcionales. Estoy segura de que pueden resolver sus propios problemas sin depender de una mujer de 66 años. Otra pausa. Esta vez más larga. Está bien, suspiró al fin. Pero prométeme que vas a estar bien. ¿Y cuándo regresas? Regresaré cuando esté lista. Disfruten su Navidad. Colgué antes de que insistiera más. De inmediato puse mi celular en modo silencioso. Sabía que las siguientes horas serían una lluvia de llamadas y mensajes desesperados. Pero había esperado 5 años por este momento de paz, y no iba a dejar que me lo arruinaran. Pedí langosta termidor al servicio al cuarto, algo que jamás me habría cocinado yo misma porque, según los estándares de austeridad que Tiffany había impuesto en mi propia casa, habría parecido demasiado extravagante. Comí despacio, saboreando cada bocado, mientras mi celular parpadeaba con notificaciones silenciadas. Lo mejor estaba por venir, porque a la mañana siguiente, tal como lo había calculado, la familia de Tiffany empezaría a llegar. No encontrarían la Navidad perfecta que ella les había prometido. En su lugar, descubrirían la cruda realidad de quién era realmente esa mujer que había vivido de mentiras durante años. A las 3 de la tarde finalmente revisé mis mensajes. Tenía 17 llamadas perdidas de Kevin, 31 de Tiffany y una avalancha de textos, que iban desde la confusión hasta las súplicas y, luego, la furia. Pero el mensaje que realmente me interesaba había llegado de Alejandro al mediodía. Señora Margaret, mi familia y yo llegaremos mañana a las 8 de la mañana, como acordamos. Esperamos conocerla en persona y tener esa importante conversación con Tiffany. Gracias por su hospitalidad. ¿Hospitalidad? Si tan solo supiera que para mañana a las 8 la única hospitalidad que encontrarían sería Tiffany tratando de explicar por qué la casa estaba vacía. ¿Por qué no había comida y por qué la suegra generosa de la que tanto había presumido había desaparecido misteriosamente? Le respondía a Alejandro. Lamento informarle que tuve que adelantar mi viaje por compromisos familiares inesperados.
Tiffany y Kevin estarán encantados de recibirlos. Estoy segura de que tendrán mucho de qué hablar. Su respuesta fue inmediata. Entiendo perfectamente. De hecho, puede que sea lo mejor. Algunas conversaciones son mejores en privado. ¿Privado? Exactamente lo que necesitaban. Una conversación en privado entre una mujer que había mentido durante años y una familia que por fin conocía la verdad sobre sus engaños financieros. Esa tarde, mientras disfrutaba de un masaje en el spa del hotel, me permití imaginar la escena que se desarrollaría al día siguiente. Tiffany y Kevin despertando en pánico, corriendo de último minuto al supermercado, tratando desesperadamente de crear la ilusión de hospitalidad que habían prometido. Y luego, a las 8 en punto, el timbre de la puerta anunciando la llegada de la familia que venía a cobrar cuentas pendientes. No pude evitar sonreír mientras la masajista deshacía los nudos de tensión que llevaba en los hombros desde hacía 5 años. Nudos que por fin comenzaban a soltarse uno por uno, igual que las mentiras de Tiffany. La mañana del 23 amaneció despejada, y mi celular explotó con llamadas. Desperté con la primera de Kevin a las 6:30 de la mañana. No contesté. Mientras desayunaba tranquilamente huevos benedictinos con salmón ahumado en la terraza de mi suite, decidí revisar los mensajes de voz. El primero era de Kevin. Mamá, por favor contesta. Tiffany está histérica. No sabemos qué preparar de desayuno para 25 personas. El supermercado no abre hasta las 8 y la familia llega justo a esa hora. Necesitamos ayuda urgentemente. Por favor, llámanos. El segundo era de Tiffany, con la voz completamente rota. Margaret, sé que estás enojada conmigo, y entiendo por qué, pero por favor no me hagas quedar mal frente a mi familia. Viajaron desde muy lejos. Mi tío Alejandro llegó desde Miami. Valeria canceló planes importantes. Yo no sé cocinar para tanta gente, ni siquiera sé por dónde empezar. Te prometo que luego hablaremos y arreglaremos todo, pero ahora necesito tu ayuda desesperadamente. El tercer mensaje fue todavía mejor. Tiffany otra vez, ahora llorando a mares. Margaret, acabo de revisar la despensa y el refrigerador. Todo está vacío. ¿Por qué no hay nada? ¿Cómo se supone que alimente a mi familia? ¿Dónde está la vajilla fina? ¿Dónde están los manteles de Navidad? Por favor, al menos dime dónde dejaste todo. Solo eso, por favor. Ah, sí. El despertar de la realidad, que llevar una casa requiere planeación, esfuerzo y dinero real. La tardía comprensión de que la comida no aparece mágicamente en el refrigerador, que las mesas no se ponen solas y que las decoraciones no se instalan por arte de magia. Pero el mensaje que en verdad esperaba llegó a las 7:15 de la mañana. Era una voz que no reconocía, pero que hablaba con autoridad. Señora Margaret, soy Alejandro, el tío de Tiffany. Llegamos temprano al aeropuerto y decidimos ir directo a su casa. Esperamos estar ahí en 15 minutos. Tengo muchas ganas de conocerla y tener esa conversación que hemos planeado. Perfecto. Llegarían justo en el punto máximo del pánico de Tiffany y Kevin. A las 8:20 sonó mi celular. Esta vez contesté. Mamá. La voz de Kevin temblaba, al borde de un colapso nervioso. ¿Puedes hablar? Buenos días, Kevin. Claro que puedo hablar. ¿Cómo va tu mañana? Mamá, por favor no hagas esto. La familia de Tiffany acaba de llegar y no tenemos nada que ofrecerles. Literalmente nada. Tiffany está llorando en el baño y yo no sé qué hacer. ¿Ya les explicaste la situación? ¿Qué situación? ¿Cómo les explico que mi mamá decidió irse de vacaciones justo cuando más la necesitábamos? Cuando ellos me necesitaban. No cuando yo necesitaba respeto, comprensión o un simple gracias por 5 años de servicio. Solo cuando ellos me necesitaban. Diles la verdad, Kevin. Que durante 5 años diste por hecho que yo sería su sirvienta doméstica sin paga, y que finalmente decidí que merecía unas vacaciones. Hubo una pausa. Escuché voces de fondo, mezcla de pánico y confusión. Alguien hablaba con tono severo, seguramente Alejandro preguntando dónde estaba la anfitriona principal.
Al menos dinos dónde comprabas la comida. Lo que preparabas para las ocasiones especiales. Cualquier cosa que ayude. Kevin, yo no compraba algo nada más. Planeaba con semanas de anticipación. Investigaba recetas, hacía listas detalladas, comparaba precios y dedicaba días enteros a la preparación. No era magia. Era trabajo. Mucho trabajo. El silencio al otro lado me dijo que por fin empezaba a entender la magnitud de lo que había ignorado durante años. Mira, continuó, con la voz más débil. Sé que hemos sido desconsiderados, pero ahora necesito soluciones prácticas. ¿Qué hago con 25 personas hambrientas en mi sala? Ordena comida. Llama a restaurantes. Ve al supermercado. Haz lo que cualquier adulto responsable hace cuando tiene invitados. Pero son fiestas. Todo está cerrado o saturado. Los restaurantes no tienen espacio. Entonces tal vez debiste pensarlo antes de invitar a 25 personas sin consultar a la persona de la que esperabas que hiciera todo el trabajo. Escuché una nueva voz de fondo, seria. Alejandro claramente exigía una explicación. Mamá, el tío de Tiffany quiere hablar contigo. Dice que necesita entender qué está pasando. Me encantaría hablar con él, pero estoy de vacaciones. Dile que Tiffany puede explicarlo perfectamente. Al fin y al cabo, ella es la que organizó esta reunión. Por favor, mamá. Solo 5 minutos. Está muy confundido y un poco molesto. Creo que puede ayudarnos a resolver esto. Ayudarlos otra vez. Siempre era sobre ayudarlos. Nunca sobre lo que yo necesitaba, lo que merecía o cómo me habían hecho sentir durante años. Kevin, escúchame muy bien. Durante 5 años, cada vez que necesitaste algo, yo estuve ahí. Cada vez que Tiffany quería impresionar a alguien, yo hacía el trabajo. Cada vez que tú tenías problemas, yo era la solución. Hoy, por primera vez en medio decenio, ustedes tienen que resolver sus propios problemas. Y esa ya no es mi responsabilidad. Pero es mi familia, gritó al fin Kevin, perdiendo la compostura. Escuché la voz clara de Alejandro al fondo. Joven, necesito entender qué clase de reunión familiar organizas. ¿Dónde está la mujer de la casa? ¿Dónde está la abuela que los invitó? Alejandro había entendido perfectamente, por lo que Tiffany siempre le decía, que yo era la matriarca, la que organizaba todo, la anfitriona principal, la responsable de la hospitalidad familiar. Y ahora no había nadie. Solo 2 adultos confundidos enfrentando por fin las consecuencias de sus propias decisiones. Mamá, por favor, al menos habla con él. Explícale que hubo un malentendido. No hay ningún malentendido, Kevin. Hay una realidad que te has negado a ver por años. Y esa realidad es que sin respeto mutuo no existe una familia funcional. Colgué. Esta vez apagué el celular por completo. Era hora de la siguiente fase. Bajé al centro de negocios del hotel. Tocaba desplegar la parte más deliciosa de mi plan. Me senté frente a una computadora y abrí mi correo. Había varios mensajes nuevos de la familia de Tiffany. El primero era de Valeria, la hermana responsable con el dinero. Estimada Margaret, acabamos de llegar a tu casa y la situación es bastante confusa. Tiffany nos dijo que te fuiste por una emergencia, pero no entendemos por qué la casa parece deshabitada. No hay comida, no hay preparativos navideños y, francamente, la actitud de Tiffany es muy extraña. ¿Podríamos hablar por teléfono? El segundo mensaje era de Alejandro, con un tono mucho más serio. Señora Margaret, respeto que tuviera que viajar por una emergencia, pero necesito entender lo que pasa en esta casa. Tiffany no puede explicar con coherencia por qué no está la comida que prometió, por qué no hay decoraciones navideñas o incluso por qué no sabía que usted se iría. Esto no encaja en absoluto con la imagen familiar que nos pintó. Por favor, contácteme con urgencia. Perfecto. Era exactamente la apertura que había estado esperando. Respondí a ambos con un mensaje cuidadosamente construido. Estimados Alejandro y Valeria, lamento profundamente la confusión. Me vi obligada a adelantar mi viaje por circunstancias que prefiero no discutir por correo.
Sin embargo, creo importante que comprendan la verdadera situación de Tiffany y Kevin antes de continuar con cualquier plan navideño. Los documentos que les envié reflejan solo una parte de la realidad financiera. Si realmente desean ayudar a Tiffany, les sugiero que tengan una conversación muy franca con ella sobre sus hábitos de gasto y sus expectativas poco realistas respecto al apoyo familiar. Atentamente, Margaret. Lo envié y esperé. No tardó mucho. 20 minutos después sonó el teléfono de mi habitación. Era la recepción. Señora, tiene una llamada de larga distancia. Un señor Alejandro, dice que es urgente. Pásenmela, por favor. La voz de Alejandro sonaba tensa pero controlada. Señora Margaret, gracias por tomar mi llamada. Necesito hacerle unas preguntas directas sobre mi sobrina. Por supuesto, Alejandro, la escucho. Primero, ¿es cierto que Tiffany le ha pedido a usted que cocine y limpie en todas sus reuniones familiares? Es correcto. Durante los últimos 5 años, cada vez que ustedes han venido o ella ha tenido invitados, yo me he encargado de todos los preparativos. Y cuando nos hablaba de cenas elaboradas y eventos perfectos, ¿los organizaba ella o usted? Yo los planeaba desde cero. Tiffany se llevaba el crédito. Hubo una larga pausa. Podía escuchar voces en el fondo, claramente Alejandro discutiendo con alguien. Segunda pregunta, ¿los estados financieros que nos envió son reales? Completamente reales. Los obtuve directamente de los archivos personales de mi hijo. ¿Y Tiffany sabe que usted descubrió sus deudas? Hasta hoy, no tenía idea de que yo sabía de su gasto secreto ni de sus mentiras sobre los ingresos. Ya veo, su voz se volvió fría como el hielo. Una última pregunta. ¿Por qué decidió irse justo en este momento? Porque me cansé de que me trataran como sirvienta en mi propia casa. Tiffany asumió que yo cocinaría para 25 personas sin siquiera preguntarme si estaba disponible o dispuesta. El silencio que siguió fue largo y denso. Finalmente, Alejandro habló, su voz cargada de decepción y de enojo contenido. Señora Margaret, mi familia le debe una disculpa. Tiffany nos ha mentido durante años. Nos pintó un cuadro de prosperidad, de que ella era la organizadora perfecta. Nos pidió ayuda económica para expandir el negocio de Kevin cuando, al parecer, el dinero era para pagar sus deudas de compras compulsivas. Me temo que así es. Y nosotros, como tontos, estábamos dispuestos a ayudar porque creímos que había demostrado ser responsable y exitosa, cuando en realidad usted ha sido quien ha sostenido todo mientras ella se llevaba el crédito. Pues bien, ahora lo sabemos. Y déjeme decirle, en mi familia no toleramos este tipo de engaños. Tiffany tendrá que dar explicaciones muy serias. Alejandro, si me permite una sugerencia. Creo que sería beneficioso que Tiffany enfrente las consecuencias naturales de sus decisiones. Ha vivido en una burbuja de privilegios donde otros resolvían sus problemas. Tal vez ya sea hora de que aprenda lo que significa ser realmente independiente. Completamente de acuerdo. De hecho, tengo noticias para ella que van a cambiar su perspectiva drásticamente. El supuesto apoyo económico que esperaba la familia para el negocio de su esposo dependía por completo de que ella demostrara responsabilidad fiscal y transparencia. Después de ver estos documentos y la situación actual, te aseguro que no habrá ningún apoyo. Mi sonrisa se hizo más amplia. Lo entiendo. Pero hay más. Mi cuñado Marco, el que iba a ayudarlos con contactos inmobiliarios, también está muy molesto. Aparentemente Tiffany le pidió que evaluara algunas propiedades para invertir, incluida la casa donde ustedes viven. ¿Sabía usted eso? Eso era nuevo. Yo no sabía que Tiffany había llegado tan lejos como para pedirle a Marco que evaluara mi casa para una venta. No, no lo sabía. Pues Marco está furioso. Invirtió tiempo y recursos basándose en información falsa. Se siente totalmente engañado. Y eso me lleva a mi punto principal. Mi familia ha decidido que esta Navidad perfecta se va a convertir en una intervención familiar. Tiffany tendrá que explicar cada mentira, cada engaño, cada manipulación. Una intervención familiar. Esto era incluso mejor de lo que yo había planeado.
Tiffany no solo tendría que afrontar el desastre logístico de su fiesta, sino que además tendría que rendir cuentas por años de engaños frente a toda su familia. ¿Y los demás parientes?, pregunté. Ya todos están al tanto, respondió Alejandro. Para la cena de esta noche, toda la familia conocerá la verdad sobre Tiffany. ¿Y ella lo sabe?, indagué. Todavía no. Pero está por enterarse. Pude oír elevarse las voces de fondo. Las cosas claramente estaban escalando en mi casa. Señora Margaret, tengo que ocuparme de esto ahora, pero quiero que sepa que mi familia la respeta enormemente por aguantar tanto tiempo y por tener la dignidad de alejarse. Gracias, Alejandro. Eso significa mucho para mí. Una cosa más. Cuando esté lista para regresar, esperamos conocerla como realmente es, la verdadera Margaret, no la empleada que Tiffany fingía que usted era. Será un placer. Colgué y me recosté en la silla, sintiendo una satisfacción cálida y profunda. En mi casa, el mundo de mentiras de Tiffany se estaba desmoronando pieza por pieza, exactamente como lo había planeado. Esa tarde contraté un servicio discreto de autos para dar una vuelta por mi vecindario y observar desde una distancia segura. La escena superó mis expectativas. Varios autos de renta estacionados a medias y bolsas de supermercado tiradas en el porche, claramente abandonadas en plena crisis. Era como ver una telenovela en vivo, pero 1000 veces más satisfactoria. El teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria. Señora Margaret, ¿podría llamarme? Necesito preguntar sobre documentos adicionales. Llamé de inmediato. Señora Margaret, dijo ella, con la voz tensa. Estoy revisando la situación financiera de mi hermana y es peor de lo que pensábamos. Acabo de descubrir que ha estado usando el nombre e información crediticia de Kevin para abrir cuentas que él desconoce. Esto podría considerarse fraude de identidad. Esa era información nueva. ¿Kevin lo sabe?, pregunté. Se lo acabamos de decir hace una hora. Está en shock. No deja de decir que debe ser un malentendido. Valeria, tengo que preguntar algo delicado, dije. ¿Sabía usted que Tiffany le dijo a nuestra familia que usted estaba considerando nombrarla beneficiaria de su testamento? La pregunta me cayó como un rayo. ¿Qué?, respondió ella. Sí. Nos dijo que planeabas dejarle la casa y una parte considerable de tus ahorros, explicó Valeria. Usó eso como garantía para algunos préstamos que pidió a la familia. La traición era más profunda de lo que jamás había imaginado. Valeria, te aseguro que eso es completamente falso. Mi testamento no incluye a Tiffany como beneficiaria de nada. Me lo imagino, pero ella usó esa historia para pedir prestados más de $20,000 a unos primos en Estados Unidos. Una deuda de 20,000 que, supuestamente, yo iba a cubrir con tu muerte. Fue algo retorcido, calculado con malicia. ¿Y cómo está reaccionando Tiffany ante todo esto?, pregunté. Hubo una larga pausa. Está en completa negación. Insiste en que todo es un malentendido y que tú estás vengándote porque te sentiste excluida de los planes de Navidad. Por supuesto. Incluso frente a pruebas irrefutables, Tiffany seguía intentando hacerse la víctima y aferrarse a la Navidad. Valeria soltó una risa amarga. ¿Navidad? Tiffany pidió pizza para 25 personas porque no sabe cocinar otra cosa. Estamos comiendo sobre servilletas de papel porque no encuentra los platos buenos. En lugar de una celebración, tenemos la confrontación familiar más intensa de nuestras vidas. Pizza para 25. La ironía era deliciosa. ¿Y qué piensan hacer ahora?, pregunté. Algunos nos vamos mañana. Esta no es la reunión familiar que esperábamos. Pero unos cuantos nos quedaremos para asegurarnos de que entienda las consecuencias de sus actos. Todos los préstamos familiares se le exigirán de inmediato. El apoyo financiero para el negocio de Kevin se acabó y avisaremos a otros familiares para protegerlos de futuras manipulaciones. Era justicia poética. ¿Y Kevin? Esa es la parte más triste. Creo que de verdad no sabía nada de sus mentiras. Está devastado. Mi pobre hijo. Pero también sabía que esta era la única manera de que abriera los ojos. Valeria, hay algo más que debes saber. Cuando regrese a casa,
Y será muy pronto, haré cambios importantes. Tiffany ya no tendrá acceso libre a mi casa. Habrá nuevas reglas, nuevos límites y consecuencias reales por la falta de respeto. Me parece perfecto. Ya es hora de que aprenda a vivir en el mundo real. Colgué y le pedí al chofer que me llevara de regreso al hotel. Mañana sería mi regreso triunfal. La mañana del 24 de diciembre amaneció fría, pero soleada. Empaqué mis maletas con calma y me preparé para la confrontación final. Antes de salir del hotel, llamé a mi abogado, Robert. Soy Margaret. ¿Están listos todos los documentos de los que hablamos? Listos y notariados, Margaret. El cambio en el testamento está formalizado, la enmienda de la escritura de la casa registrada y los nuevos acuerdos de residencia preparados para tu firma. Perfecto. Te veo en una hora en mi casa. ¿Estás segura de que quieres hacer esto en Nochebuena? Robert, no hay momento más perfecto. Es hora de que mi familia aprenda el verdadero significado de la gratitud. El taxi me dejó a las 10 de la mañana. Abrí la puerta con mi llave y la casa quedó en silencio. Margaret, la voz de Kevin sonaba incrédula, casi esperanzada. Sí, he vuelto. Él apareció primero, con ojeras profundas bajo los ojos. Detrás venía Tiffany, en una versión que jamás había visto, sin maquillaje, ropa arrugada, los ojos hinchados de tanto llorar. Después entró el resto de su familia. Alejandro, serio e imponente. Valeria, con una carpeta de documentos en la mano. Marco y Evelyn, con el rostro marcado por la decepción. Señora Margaret, dijo Alejandro, extendiendo la mano con respeto. Es un honor conocerla por fin. Lamentamos mucho que sea bajo estas circunstancias. El honor es mío, Alejandro. Y no se preocupen, a veces la verdad necesita salir de manera dramática. En ese momento sonó el timbre. Era Robert, mi abogado. Gracias por venir, Robert. Creo que todos estamos listos para la conversación que hemos pospuesto por años. Robert entró, su sola presencia llenando la sala de un peso legal inmediato. Buenos días, dijo con voz profesional. Soy Robert Miller, el abogado de la señora Margaret. Entiendo que hay asuntos familiares y financieros que necesitan aclararse. Tiffany se puso aún más pálida. ¿Por qué hay un abogado aquí? Porque después de 5 años de abuso emocional, manipulación financiera y una total falta de respeto, he decidido que necesito protección legal, respondí con una calma helada. ¿Protección legal de qué?, preguntó Kevin, genuinamente confundido. ¿De los intentos de tu esposa de usar mi futura muerte como garantía para préstamos? ¿De sus planes para convencerte de vender mi casa y pagar sus deudas de compras compulsivas? ¿De su uso no autorizado de tu información crediticia? ¿Quieres que siga? El silencio fue absoluto. Tiffany se dejó caer en el sofá, entendiendo por fin que su mundo de mentiras se había derrumbado. Robert, dije, ¿procedemos? Muy bien. Primero, los cambios en el testamento. La señora Margaret ha enmendado su voluntad para garantizar que esta casa nunca pueda ser vendida ni hipotecada sin su consentimiento explícito, incluso después de su muerte. La propiedad pasará a un fideicomiso familiar que protege los intereses de Kevin, pero prohíbe cualquier especulación financiera. Tiffany empezó a llorar en silencio. Kevin se veía impactado, pero también, por primera vez, verdaderamente avergonzado. Segundo, continuó Robert, los nuevos términos de residencia. Tiffany ya no tiene acceso irrestricto a esta propiedad. Cualquier visita debe coordinarse con anticipación y contar con la aprobación de la señora Margaret. ¿Qué significa exactamente eso?, preguntó Kevin, con la voz temblorosa. Significa que tu esposa ya no puede entrar a mi casa cuando quiera, dar órdenes sobre mi comida y mi tiempo, ni asumir que yo seré su sirvienta. Mamá, yo nunca supe que ella. Nunca supiste. En 5 años, ¿nunca notaste que cada vez que tenías invitados yo hacía todo el trabajo mientras ella se llevaba el crédito? Nunca te preguntaste por qué tu esposa jamás cocinaba ni limpiaba, pero siempre hablaba de lo perfecta que era como anfitriona. Kevin bajó la cabeza, enfrentando por fin años de ceguera voluntaria. Alejandro se acercó a Tiffany, con la voz cargada de decepción paternal.
Tiffany, nuestra familia te dio oportunidades, confianza y apoyo basados en mentiras. Nos hiciste cómplices, sin saberlo, de tu falta de respeto hacia una mujer que merecía nuestra admiración, no nuestro desprecio. Tío, yo nunca quise. ¿Nunca quisiste qué? ¿Mentir sobre tus ingresos? ¿Cometer fraude de identidad? ¿Prometer herencias que no eran tuyas para dar? ¿Tratar a tu suegra como sirvienta? Tiffany no tuvo respuesta. Hay una cosa más, continué, mirándola directamente. Vas a devolver cada centavo que pediste prestado usando mentiras sobre mi supuesta herencia. Te disculparás personalmente con cada miembro de la familia al que engañaste. Y aprenderás a vivir dentro de tus verdaderos medios, no en la fantasía que construiste a mi costa. ¿Y si no lo hace?, preguntó Valeria. Entonces enfrentará las consecuencias legales correspondientes por fraude de identidad y obtención fraudulenta de crédito, concluyó Robert, cerrando su portafolio. Me dirigí a toda la familia reunida en mi sala. Durante 5 años sacrifiqué mi dignidad porque pensé que estaba manteniendo unida a la familia. Pero aprendí algo importante. Una familia construida sobre el irrespeto y la manipulación no es una familia. Es una estructura tóxica que lastima a todos los involucrados. Miré directamente a Kevin. Hijo, te amo, pero tienes que decidir qué clase de hombre quieres ser. Uno que permite que su esposa abuse de su madre, o uno que defiende el respeto y la honestidad en su familia. Finalmente, miré a Tiffany. Y tú debes decidir si quieres ser una adulta responsable que enfrenta las consecuencias de sus actos o seguir siendo una niña manipuladora que espera que otros resuelvan los problemas que ella misma crea. El reloj marcó el mediodía en Nochebuena. Ahora, dije con una sonrisa que había guardado por meses, quienes quieran quedarse a celebrar una Navidad basada en la honestidad, el respeto y la gratitud verdadera, son bienvenidos. Quienes prefieran seguir viviendo en fantasías y manipulaciones, pueden irse. Por primera vez en 5 años, tenía el control total de mi casa, de mi vida y de mi futuro. Y nunca me había sentido tan libre.